Muy buenas tardecitas, noches de martes 29, día de ñoquis de julio. Acá estamos haciendo un estudio pormenorizado de las políticas educativas. De las políticas educativas, haciendo una investigación, ¿sí? Encontrando este libro de hace un tiempo ya, ¿sí? Una década de educación para todos, la tarea pendiente de Rosa María Torres. Fondo Editorial que Educa, FUNTEP. Este libro de los 4 pilares, ¿verdad?, de la educación. El acuerdo de Jomtien. El acuerdo de Jomtien. Y vamos a ver qué pasa acá. Políticas educativas en Uruguay. Políticas educativas en Uruguay. La primer política educativa que tuvimos en nuestro país, en Uruguay, fue la reforma vareliana, porque antes de Varela la educación era privada y solamente los que tenían dinero, estaban en una buena posición social, tenían acceso a la educación, ¿sí? Con la reforma vareliana durante el gobierno de Latorre, la dictadura de Lorenzo Latorre, Varela hace una reforma en la educación. Varela era comerciante, abogado, ¿verdad? Viaja por todo el mundo haciendo sus negocios, pero siempre preocupado por la inestabilidad, ¿verdad?, del país, Uruguay. En aquel momento había muchos disturbios, guerras, ¿verdad?, civiles, ¿no?, entre caudillos. Entonces quería buscar la paz. Y él, buscando por Europa, viajando, conversaba con personas que tenían que ver con la educación, grandes personas del ámbito educativo por el mundo, ¿verdad? Se encontró con Sarmiento también de la República Argentina y ahí hablaban, ¿verdad?, sobre educación y qué hacer. Entonces, cuando viene el Uruguay, le presenta a Latorre ese proyecto, ¿verdad?, de hacer una educación laica, gratuita y obligatoria. Reforma vareliana, la primera política educativa. Con Latorre está la revolución industrial. Ameritaba un cambio, ¿verdad? La educación ameritaba un cambio. Tenía que cambiar la educación. ¿Por qué? Porque con la reforma industrial aparecieron las fábricas, las máquinas. ¿Y quiénes iban a trabajar en las fábricas y en las máquinas? Evidentemente que el doctorcito, el abogado, no iba a trabajar, y mucho menos sus hijas o su esposa. Tenían que crear mano de obra calificada, obreros, que era lo que no existía en aquel momento. El proletariado, ¿no? Obreros. Tenían que crear una masa obrera, manos calificadas para las fábricas, porque no había manos calificadas para las fábricas. Andaba el gaucho por el campo, la gente, ¿verdad? La gente de pocos recursos en actividades que tenían que ver con el campo. Después gente que estaba, ¿verdad?, en la ciudad, vaya a saber haciendo qué cosa, ¿no?, alguna artesanía o algo de eso, pero no había gente, mano de obra calificada para las fábricas, para las grandes maquinarias que iban a empezar a venir con la revolución industrial durante el gobierno de Latorre. En Europa ya estaba, ¿verdad?, la cinta aquella, ¿verdad?, la película de nuevos, de los nuevos tiempos, ¿no?, de Chaplin, ¿no?, que estás continuamente en una cinta haciendo la misma actividad durante 8, 12, 14, 16 horas. Tenían que crear mano de obra calificada para entrar a las fábricas. Entonces ahí está la reforma vareliana, que ingresaran, ¿verdad?, de forma gratuita y obligatoria todos los niños, ¿verdad?, a la escuela para tener una educación y poder colocarlos en las fábricas, trabajando, ¿verdad?, para aquellas personas que eran dueños de fábricas y poder exportar y poder comerciar y poder tener platita. Entonces hacía falta crear una nueva clase social, la clase social fabril, ¿sí? Bueno, con Varela viene eso, ¿verdad? La modernización, el tren, el telégrafo, las armas, el ejército con todo, ¿no? El fusil, muchas cosas de esas. Y las máquinas para las fábricas. Ahí está la reforma vareliana.
necesitaban mano de obra y por eso hicieron que los niños, todos los niños, entraran a la escuela para formar la mano de obra para que trabajaran. No iban a poder, ¿verdad? No iba a poder ser, colocar una fábrica si no tenía gente para que trabajar. La gente pudiente no iba a trabajar. Entonces, acá está uno de los pensamientos, una de las ideas barelianas. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Claro, eran los que iban a trabajar, ¿no? Para la gente pudiente que iba a poner las fábricas. La ilustración del pueblo, que supieran cómo comportarse, que supieran cómo entrar a un lugar, cómo salir, pedir permiso, todas esas cosas, ¿no? Y en esas escuelas, con los bancos barelianos, mirando todos para adelante, escuchando las órdenes de un maestro, que lo sabía todo, y que los niños eran una tabla rasa donde no había nada, estaban vacíos y huecos, y el maestro colocaba la educación dentro del cerebro. Les decía cómo tenían que ser las cosas, de qué forma, para que pudieran acatar las órdenes en una fábrica, ¿sí? Hubo que educar a una gran masa de población para que aprendiera a obedecer. Eso fue lo que sucedió en la época bareliana. Preparar, adoctrinar a una gran masa de la población uruguaya para que aprendiera a obedecer órdenes, sin pensar, obedecer. Iban a estar en una máquina continuamente haciendo lo mismo, 8, 12, 14 horas, no había tiempo para pensar, ni para ser creativo, ni para ser imaginativo. La imaginación, la creatividad no tenía lugar. El pensamiento crítico tampoco. Se iban a hacer 12, 14 horas durante 40 años, porque en aquella época la gente se mantenía 40 años en el trabajo, si no moría antes, continuamente haciendo lo mismo. Entonces ahí no cabía la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, ¿sí? Nada. Entonces, la reforma bareliana, preparando a una gran masa de la población para las curtiembres, las textiles y los frigoríficos, ¿sí? Ahí están las principales. Las textiles que trabajaban con lana y con hilo de algodón en aquel tiempo, ¿verdad? Las curtiembres, porque acá habían fábricas de zapatos, hacían ropa con cuero, nuestros cueros de los animales. Frigoríficos también trabajaban los frigoríficos acá, en tierra. Los frigoríficos trabajaban en tierra. Una época, ¿verdad?, de esplendor, la revolución industrial, ¿sí? Donde mucha gente se enriqueció gracias al trabajo de los obreros, que trabajaban 14, 16 horas en pésimas condiciones, ¿sí? Ahí está la revolución industrial, tenemos la primera reforma bareliana porque cambió el mundo, la revolución industrial. ¿Sí? Dejamos todo lo que era la artesanía, lo artesanal, aquello que hacían en dos agujas, que tenían sus lugares, ¿verdad? El vendedor ambulante, todo aquello, dejamos todo eso y ahora viene la industria, la fábrica, lo fabril. ¿Cuántos años continuamos con esto? Hice una cuenta. 1876 es la reforma bareliana. Y en el 2000 está Germán Rama, en el 2000, con una nueva reforma, las escuelas de tiempo completo. En el 2000, ¿cuántos años pasaron desde la reforma de Varela hasta Germán Rama con las escuelas de tiempo completo, los comedores adentro? 124 años, más de un siglo. Un siglo y cuarto, ¿verdad? 124 años las escuelas prepararon a los niños para trabajar en fábricas. En esos 124 años hubieron reformas sociales, ¿verdad? Estuvo José Valle Ordóñez, donde modificó y arregló, ¿verdad?, las condiciones laborales. 8 horas de trabajo, ¿verdad? La ley de la silla, las embarazadas podían sentarse, ¿verdad? No iba a estar 14, 16 horas paradas, ¿verdad? Reventándose las varices de las piernas, ¿no? Los niños no trabajaban, iban a dejar de trabajar, ¿sí? Bueno, eran un montón de leyes, ¿verdad? La ley de las 8 horas, ventilar, la luz, la higiene, la ventilación del lugar, todo eso que no había antes. Pésimas condiciones laborales. Durante el gobierno de José Valle de Ordóñez, bueno, aparecen las leyes, ¿no? De seguridad social.
leyes por enfermedad, ¿verdad? Todas esas cosas. Seguro por enfermedad, seguro de vida, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, 124 años pasan, ¿no? 124 años preparando a la población uruguaya para las fábricas. Pero pasa algo. Con las guerras mundiales y todo eso, bueno, todo florece, ¿verdad? Todo acá en Uruguay vende, exporta, exporta, exporta. Pero en el 60, del 60 al 69, 70, cuando viene el periodo de la dictadura, ahí cambian las cosas. La parte del cerro donde había la mayor cantidad de frigoríficos, que eran los que siempre continuamente estaban haciendo paro, ¿verdad? Por reformas no salariales, encuentra que en ese momento de la dictadura los atan de manos y pies. Encuentran la forma de que sus manifestaciones no tengan más provecho, no tengan más no tengan más resultados, ¿verdad? Porque ¿qué pasaba? Cuando los frigoríficos del cerro paraban, dejaban a todo Montevideo sin comida, ¿verdad? El cerro era como una ciudad aparte. Cortaban, ¿verdad?, el camino de Montevideo al cerro y ahí ya no había más nada. Era totalmente independiente el cerro de Montevideo. Entonces buscaron la forma, ¿y cuál fue la forma? Quitar los frigoríficos de tierra y empezar a contratar frigoríficos en barcos, en alta mar. Le quitaron la autonomía al cerro, a la gente de los frigoríficos del cerro. Tuvieron un momento de auge y después encontraron la forma de cortar ese auge, ¿verdad? Pagándole a frigoríficos de otros países que venían en sus barcos, llevaban a todo el ganado y hacían todo el trabajo de frigorífico en alta mar. Entonces ya le quitaron el poderío al cerro. Ahí fue la decadencia de los frigoríficos que trabajaban también con niños, ¿verdad? Un historiador que va en excursiones que se llaman Cerro Tours, estuvieron investigando, ¿no? ¿Verdad? De las familias, de los niños, ¿no? Las familias que trabajaban en los frigoríficos, de qué procedencia eran. Las calles del cerro son todas calles de Europa, ¿verdad? De África también, ¿no? Calles de mucha gente que venía hacia acá, hacia Montevideo. Fueron a una escuela a averiguar a ver de dónde era la procedencia de esas familias y descubrieron que los niños, habían momentos en que no iban a la escuela porque era época de zafra. Entonces los niños iban a trabajar a los frigoríficos. ¿Qué época, verdad? A los frigoríficos. En época de zafra iban los niños a trabajar a los frigoríficos. Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Toda la época vareliana. Y en la época de la dictadura, el declive de los frigoríficos ya no son más en tierra, son en alta mar. Hoy en día tenemos muy poquitos, ¿verdad? En tierra. Lo mismo con las textiles. Las textiles tuvieron una época de auge. Trabajaban con lana de oveja. Teníamos ovejas con muy buena lana, merino, ¿verdad? Y también con hilo de algodón. Trabajaban con eso. Pero bueno, empezaron, ¿verdad? Los hilos sintéticos y el menor costo de los hilos sintéticos. Y ahí, bueno, empezó, ¿verdad? Ya otros países de Europa compran la lana, compran el algodón y van a hacer ellos el trabajo, llevan trabajo a su tierra. La llevan en bruto, la lana, ¿verdad? Lo mismo con el algodón en otros países. Los cueros también se los llevan en bruto a otros países y lo trabajan en otros países. Y luego Uruguay compra lo que ellos hacen con nuestra materia prima a mucho valor más alto, ¿verdad? Lo traen. Lo que se llevaron acá a bajo precio, lo devuelven en manufacturas, la materia prima manufacturada, al doble del precio que podríamos obtenerlo acá. Es el declive, ¿verdad? De las textiles, cuántas textiles han cerrado, cuántos frigoríficos han cerrado, cuántas curtiembres han cerrado. Entonces, tenemos que desde el tiempo de la dictadura hasta el 2000 se fue deteriorando, ya no había más trabajo en curtiembres, en fábricas, no había más trabajo en fábricas ni curtiembres, ni textiles, ni en frigoríficos. Desde la época de la dictadura hasta el 2000, donde hay una reforma educativa de escuelas de tiempo completo. Escuelas de tiempo completo. Se dan cuenta que la gente no tiene trabajo.
No hay fábricas donde trabajar. Se seguía preparando a las personas para entrar en fábricas, de esas fábricas no había más. Cierra la fábrica de alpargatas, cierra Campomar, una textil, cierran frigoríficos, muchos frigoríficos, cierran curtiembres. Hoy en día hay, pero muy poquitas. Entonces, estaba preparando a la gente, a los niños, para un trabajo que no iban a conseguir. Mano obrera, mano fabril, donde no había fábricas. Entonces, en el 2000, con Germán Rama, las escuelas de tiempo completo. Y surgen con las ceibalitas. Y por acá tenemos, ¿no? En una página de El País, ¿se acuerdan del eslogan? Un turista, un amigo. Bueno, cambio. Ya la escuela no iba a preparar para fábricas. La escuela iba a preparar para poder recibir turistas. Turismo interno, no solamente el turismo de playa en verano, diciembre, enero y febrero, sino también el turismo interno, estancias, ¿verdad? Chacras, viñedos, ¿verdad? Todo el año turismo interno. Un país de servicios, ya no un país de fábricas, sino un país de servicios, servicio para el turista. Entonces tenemos en el 2009, con el señor Lescano, se refiere a la iniciativa que pretende fijar una política nacional de turismo, actividad que definió como la locomotora del crecimiento firme y sostenido de la economía y la equidad. Y acá me llama la atención, porque en el 2009 este señor Lescano llama a esta nueva, ¿verdad? Nuevo paradigma, a ver qué vamos a hacer los uruguayos ahora, porque no hay más fábrica, ¿qué nos vamos a dedicar? ¿De qué vamos a vivir? Nuestra población, ¿de qué va a vivir? Un turista, un amigo, el eslogan. Y acá dice, la locomotora del crecimiento firme y sostenido de la economía y la equidad. Se parece mucho al pensamiento de Varela. La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Los dos hablan de la locomotora. Algo rápido, ¿verdad? Entonces, otra vez, la locomotora del crecimiento firme y sostenido de la economía y la equidad. El turismo nos iba a salvar. Ya no eran las fábricas, ya no era la industrialización, era un país de servicio. Por eso surge la nueva política educativa de Rama, escuelas de tiempo completo, donde querían que las personas continuaran educándose. Las que no habían terminado su educación pudieran seguir educándose. Porque trabajaban en algo y además de trabajar, estudiaban. ¿Cuándo iban a tener tiempo de cuidar a sus hijos? Por eso surgieron las escuelas de tiempo completo. La gente trabajaba, estudiaba y podía dejar a sus hijos en las escuelas de tiempo completo, 8 horas, con comedor, con todo. Nosotros, el Estado se ocupa de sus hijos, ustedes trabajen, estudien, hagan lo que tengan que hacer para prepararse y para enfrentar este cambio social, económico, ¿verdad? Que era cambiar de la fábrica a un país de servicio. Y acá a los niños, se propone que el plan Ceibal, fue cuando surgió las Ceibalitas, de educación, incluya pautas de educación para el turismo. Crear conciencia ciudadana acerca de las responsabilidades para con el visitante. Un país de servicio. Pasaron 124 años desde Varela hasta el 2000 para poder cambiar, porque el país cambió. Entonces fue necesario cambiar la educación, cambiar el sentido. Ya no se preparaba gente para las fábricas, se preparaba gente para recibir turistas durante todo el año que no se fueran, poder captar el turismo, ¿sí? Con cordialidad, con buena educación, con paz y tranquilidad. Eh, desde el 2009, desde el 2000 de Germán Rama, hasta ahora, ¿sí? Desde el 2000 hasta el 2023, donde aparece la transformación educativa. Otra reforma, ¿sí? Otra reforma. La transformación educativa. Otra reforma durante el gobierno de Lacalle, que tiene otro eslogan. Va cambiando la sociedad. El eslogan ahora de la transformación educativa del 2023 es este.
se cambió la locomotora, ya no hay más locomotora. El cambio germina en el aula. El cambio germina en el aula. Ese es el eslogan. ¿Sí? Y cuando me puse a mirar esto, el cambio germina en el aula, me fui a la definición de germinar. Germinar, ¿qué germina? Una semilla. Y la semilla, para poder germinar, necesita oscuridad. No germina en la luz. Hay que enterrarla. Tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo social, histórico, ¿verdad? Hay unos cambios impresionantes. No pasaron 124 años. Del 2000 al 2023 son 23 años. No llegamos a un cuarto de siglo. En 23 años hubieron cambios sorprendentes en la ciencia, la comunicación, el transporte. Cambios sorprendentes. En lo laboral, que podíamos seguir como país turista, tal vez sí, pero somos demasiados. Fábricas no hay, para el turismo hay muy poco lugar. Hoy vemos un montón, ¿verdad? De ómnibus, micros, ¿verdad? Haciendo viajes por el interior, ¿verdad? Yendo a lugares no turísticos. Hay miles, mucha gente que se está dedicando a eso, pero no alcanza para todos. Estamos en la completa oscuridad de la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Entonces dice, el cambio germina en el aula. Hay muchas cosas, ¿verdad? Acá dice, la germinación es un proceso crucial para la supervivencia de las plantas. La germinación es un proceso crucial para la supervivencia de las plantas. La germinación. Si hacemos que germine una planta, que germina la semilla, va a crecer la planta y a través de esa germinación, esa planta va a volver a dar semillas. Ahora científicamente se está probando crear plantas sin semilla. Hay muchos científicos muy preocupados de quitar las semillas para que las personas no puedan germinar nada y que no tengan la soberanía alimentaria. Si las personas no son capaces, no tienen la posibilidad de tener sus semillas para plantar y tener su comida, va a tener que depender de otras personas para que les dé de comer en la boca. Los científicos y gente que está muy preocupada en tener a la población, ¿verdad? Dependiente de ellos, están procurando que las plantas no den semillas. Reproducir plantas sin semillas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas como usted y como yo no podamos ser independientes y tener nuestra comida en una huerta orgánica, individual, familiar, sino que uno pueda tener que estar dependiendo de otra persona para que nos dé de comer. El cambio germina en el aula. La importancia de la germinación para la supervivencia de las plantas. Que ya no sea una reproducción de plantas en un laboratorio, sino que se vuelva a ser como antes, en la tierra, donde cada uno de nosotros podía plantar. Acá están los tres cambios. Entonces, desde Varela hasta Germán Rama, 124 años. Desde Germán Rama, cuando se implementó la escuela de tiempo completo y las las ceibalitas, hasta ahora la transformación curricular, 23 años. Los cambios van siendo cada vez más rápidos. Tenemos que darnos cuenta que en nuestro país ya no hay fábricas. No estamos educando niños para fábricas, ya no hay, cerraron. Para el turismo, somos demasiados para estar llevando a los turistas de un lugar a otro. Acá está la transformación curricular. El cambio germina en el aula. Aprender a cultivar nuestras propias plantas, frutos, hortalizas, verduras.
aprender a cultivarlas, a darle la importancia a la semilla, volver a lo artesanal, aquellos que tienen ovejas, que aprendan otra vez, ¿verdad? A eso de las ruecas, ¿no? Y de tejer con lana de oveja. Hoy no encontramos lana de oveja en ninguna parte, todo sintético. Volver a la ovejita, ¿ah? A la ovejita y la importancia de esa lana para poder hacer ropa, a lo artesanal, a tejer a dos manos, buscar las fibras naturales, ¿sí? Volver a lo artesanal, que cada uno haga lo que realmente, en lo que realmente tiene esos dones y habilidades, ¿verdad? Es un cambio sustancial. En un mundo donde hay tanta tecnología, no permitir que nos quiten la autonomía. Y acá había algo, ¿no? De un cura y poeta, Ernesto Cárdenas. Te enterraron, pero no sabían que eran semillas. En este momento hay mucha incertidumbre. Uno dice, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué se van a dedicar nuestros niños? Si no hay lugares para ir a trabajar. Están en los supermercados, está quedando todo en manos del robot. Ya no hay cajeras, ya no hay reponedores, ya no hay nada porque todo lo reponen las máquinas. Porteros tampoco hay, porque hay uno a través de una pantalla que vigila 7, 8 edificios de apartamentos. Limpiadoras o personal tampoco, porque hay una máquina que limpia. Está en la era de la robotización, hay robots que van a hacer esos trabajos. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Sí? ¿A qué es que nos vamos a dedicar? Entonces, volver a lo artesanal, al amor a la tierra, a la semilla, a la lana, a la materia prima que tenemos acá, a la producción para nosotros y trabajar de forma cooperativa. Algo que vimos en un curso de PAEPU, curso 2 de PAEPU, hay un tema que es las cooperativas, cooperativas, la gente uniéndose en cooperativas. Eso es otro trabajo que tenemos que trabajar en la escuela, otro tema para trabajar en la escuela, la gente unida. Este sabe trabajar la lana, aquel trabaja el cuero del animal, aquellos saben hacer quesos, y bueno, capaz que el dinero desaparece y vamos a tratar de mantenernos, ¿verdad? De una forma natural, pero teniendo soberanía alimentaria, siendo independientes, autónomos, no esperando que nos den algo los de arriba y estar sujetos a los caprichos de una minoría que lo que quiere es divertirse con nosotros como en los Juegos del Hambre. La película, el libro, los Juegos del Hambre. ¿Qué hacen los que tienen más dinero? Divertirse con los que están abajo. Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, y si no lo haces no te doy de comer. Acá están las políticas educativas, soberanía alimentaria, autonomía, volver otra vez a lo artesanal y hacer cooperativas. Si hay gente todavía que no entiende que no podemos seguir educando en las escuelas encerrados entre cuatro paredes, con los bancos mirando hacia adelante, con los niños quietos durante 8 horas, va a tener que ir a buscar libros y leer los artículos. ¿Cuándo hay reformas educativas? ¿Cuándo hay políticas educativas que sustituyen otras políticas educativas? ¿Y por qué? Es porque hay cambios en la sociedad, hay cambios tecnológicos, hay cambios que la ciencia ha producido. Hay que informarse, hay que leer, ¿sí? Dejar de ser sabios en nuestro propio juicio y empezar a buscar sabiduría. Los cambios son necesarios, son necesarios. Y el Uruguay de ahora no es el Uruguay de la época bareliana, tampoco es el Uruguay de la época de Germán Rama, en el 2000. Es otro Uruguay totalmente distinto. No podemos seguir educando igual. Me encantó esto. Hay mucho para poder seguir mirando. Muchísimo. No puedo mirar más. Acá, por ejemplo, bueno,
hablaba de los modelos educativos, ¿no? Y personajes, reina, reyes, qué tipo de ciudadano deseamos para nuestra sociedad. Piaget con el desarrollo cognitivo, y los niños no son enanos, adultos enanos, no son niños y hay distintas etapas en su formación, desarrollo de la mente, ¿verdad? Y Rosa María Torres, en la declaración de John Tiem, los 4 saberes, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Esto sigue en pie. Es lo que debe enseñar la escuela. Aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir. Y todo eso está sustentado por las corrientes, ¿verdad? Corrientes o paradigmas. Las corrientes positivistas, donde la educación es la salvadora, y las corrientes crítico-reproductivistas, donde la educación muchas veces reproduce, ¿verdad?, las diferencias sociales. Paulo Freire. Importantísimo esto, ¿no? Si habrá para leer. Me gustó compartir esto con ustedes y es para reflexionar. Para reflexionar. Los tiempos cambian y hay que tomar otras actitudes. Me quiero, los quiero, quiero una mejor sociedad. Que pasen una muy bonita noche de descanso.